Nuevamente les doy la bienvenida y, y agradezco mucho por esta posibilidad de generar estos espacios de acercamiento y espero que esta sea la posibilidad de encontrar espacios significativos a nivel personal y a nivel familiar. Vamos a permitir que entren algunas otras personas, ya van llegando y honrando el tiempo de quienes llegamos temprano, vamos a iniciar. El primer martes, el 22 de febrero, tuvimos la posibilidad de crear un contexto sobre la pedagogía familiar sistémica, hablar sobre la buena y la mala conciencia, qué son las constelaciones, quién fue su creador, Bert Hellinger, para qué sirven y dar un repaso general sobre lo que eran las constelaciones generales. Nuestro segundo encuentro, que fue el martes 1 de marzo, hablamos sobre la pertenencia, sobre la inclusión y la exclusión y todo lo que eso genera. Hablamos sobre los secretos de familia, hablamos sobre por qué existen secretos, por dolor, duda, vergüenza. Y posteriormente, el 8, hace 8 días, hablamos sobre las fuerzas integradoras. Honrando el Día de la Mujer, hablamos de la fuerza masculina y de la fuerza femenina. Y para hoy 15, vamos con nuestro cuarto encuentro y vamos a tomar la distinción de la fuerza del orden. Recordemos que la pedagogía familiar se sostiene sobre 3 fuerzas: la de la pertenencia, la del orden y la del equilibrio. Esta fuerza del orden tiene que ver con la prioridad a los anteriores. ¿Qué tan importantes son esos que llegaron antes que nosotros? Entender que cada miembro en el transcurso de su vida tiene las mismas posibilidades de desarrollarse. Es diferente si las asume o no las asume, pero inicialmente todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Un conflicto familiar debe ser tratado teniendo cuenta a los anteriores. Esos que decíamos en las primeras conversaciones, esa fuerza que me viene dada de lejos, esa vida que me viene dada de lejos, es importante incluirla para poder resolver a nivel sistémico lo que nos depara la vida. Y cuando tomamos esa fuerza, podemos y respaldamos a los posteriores, lo cual es una función de la fuerza del orden. Bueno, primero el micrófono no me funcionaba y ahora esta diapositiva, ¿qué pasó? Vamos a ver qué tiene esta diapositiva que salió toda patas arriba, como diría mi madre. La ilustración está abajo, la letra está al revés. Ah, bueno, pero aquí dice orden. Ah, no, aquí dice, bueno, un poquito al contrario, pero aquí podemos seguir con esta diapositiva. Aquí dice, los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Los padres de las nuevas generaciones pretendemos agradar a nuestros hijos y cedemos nuestra jerarquía. Entonces aquí, como vemos en la imagen, como vemos, a ver qué pasa. Oh, le faltaba orden a esa diapositiva. Le faltaba orden. Tenía los mismos elementos con los que estamos trabajando ahora, pero no había orden. Y algo fundamental del orden es que es necesario para que el amor fluya. En muchas ocasiones, el amor no es suficiente si no hay orden. El orden por quienes llegaron primero. Entonces aquí vemos cómo en muchas ocasiones los adultos nos infantilizamos y dejamos la responsabilidad a cargo de los pequeños. Y ese es un gran desorden que vemos en la actualidad. Vamos a ir avanzando en el tema. Como de costumbre, les pido que su intervención en el chat de lo que se les ocurra aportar o abriendo el micrófono, levantando la mano, estaré lo más atento posible
para recoger sus inquietudes. Hablemos un poquito del orden. Cuando sucede esto de no respetar la jerarquía por los anteriores, generalmente sucede esto, que los hijos se creen mejores que sus raíces, cuando los frutos se creen mejor que sus raíces. Está claro que a medida que la civilización avanza, las nuevas generaciones tienen diferentes posibilidades de acceder a la educación, a la cultura, a la salud. Y al contrario, antes era mucho más difícil por la cantidad de hijos, por la estructura de la sociedad y familiar. Ahora, cuando una familia tiene 2 niños, un niño, entonces es más fácil brindarle ciertos privilegios que no tuvimos los anteriores. Por ejemplo, en mi caso, que mi papá tuvo 19 hijos, entonces no es lo mismo criar 19 que 2 o 1 o incluso 3. Entonces, en este caso, ¿cuándo los frutos se creen mejor que sus raíces? Y quiero leerlos. ¿Ustedes cuándo creen que los frutos se creen mejor que sus raíces? Yo los voy a leer, pero sin embargo voy a ir aportando. Muchos hijos se creen 2 o 3 estratos más que los padres. Muchos frutos se creen mejor que sus raíces cuando tienen más habilidades tecnológicas. Entonces los padres ya pasamos a ser analfabetas digitales. Los leo, por favor, aporten para que esto sea más dinámico. Los frutos se creen mejor que sus raíces cuando tienen o escalan una posición social, cuando escalan a nivel educativo y cultural, cuando viajan. Amanda nos dice, cuando han alcanzado un mayor nivel educativo. Delia, cuando tienen más educación. Sí, entonces el acceso a una profesión, a una carrera, a una educación, a una universidad, recordando que hubo algunos de nuestros padres o algunos abuelos que fueron analfabetas. Ahora es muy difícil, por ejemplo, aquí en Bogotá, que un niño sea analfabeta. Eh, Cuando comienzan a recibir un salario, sí, Cata, reciben un salario y ya creen que agarraron el mundo a 2 manos. Luis Fernando Ariel, cuando nos creemos más inteligentes, cuando tenemos estudios, cuando se invalida su experiencia y se ponen por encima otros conocimientos. Hay otro tipo de conocimientos que ellos tienen, saberes ancestrales, saberes que les da la experiencia. Ahora lo vamos a ver en el peso específico. Y cuando no honramos esa historia, cuando no miramos esa historia con buenos ojos y cuando nos creemos superiores a los que nos anteceden, es un claro desorden. Vámonos a ver qué pasa y qué genera el desorden. Entonces, genera que los padres perdamos nuestro lugar, que nos comportemos como pequeños en muchas ocasiones, cuando rechazan los consejos y sugerencias de sus mayores. Sí, 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 papá, sí, mamá. Es, ya no es tu mundo, ya no es la generación de antes. El mundo ha cambiado. Entonces, cuando se rechaza ese consejo, esa sugerencia, ese conocimiento, estamos perdiendo muchas posibilidades. Y entonces es importante, como adultos que somos, que trabajemos en nosotros mismos, que sigamos eh, trabajando en nosotros mismos. Buenas tardes. De pronto cuando me marcó estaba mi nuera hablando con mi sobrina, con Sandra, a ver si ella les colabora para lo que tienen que hacer de la moto, de los tipos que lo accidentaron y eso. Entonces, Ok, gracias por silenciar el micrófono. Y mira, en muchas ocasiones los padres, cuando tienen un conflicto con sus hijos,
por ejemplo, cuando las personas consultan una cita de pedagogía familiar sistémica o una sesión de coaching, generalmente tienen un conflicto con el hijo. Entonces me dicen, Osvaldo, necesito que trabajes conmigo. Osvaldo, mira que tengo un joven adolescente. Osvaldo, mira que me han dicho que tú eres experto en jóvenes. Sí, pero lo que siempre les digo es, primero voy a trabajar con cada uno de los padres que esté dispuesto a hacerlo. No, pero es que el del conflicto, no. Primero voy a trabajar con los padres. Si deciden hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos la fuente que alimenta a estos niños. Entonces, es importante, supremamente importante, confiar en que esos cambios en el adulto también tendrán un efecto positivo en sus hijos. Entonces, no es solamente problema de ellos y que miremos a ver cómo los resuelven o que averigüemos qué es lo que está fallando en ellos, sino que nos revisemos a nosotros mismos, que nos ocupemos de, de, de hacer nuestra parte y permitirles a ellos que hagan su parte. Eso es supremamente importante y quiero que ahora, en un momento que vamos a compartir un video, estén muy atentos sobre todo esto que decimos y logres captar mucho de los mensajes que trae este video. Si te preocupas, pretendes tener el control sobre el destino de tus hijos. Y es claro que el destino de nadie, ni siquiera el de nuestros hijos, lo podemos controlar. Y la pandemia es una clara muestra de eso. No podemos controlar absolutamente nada. De esta manera, sin embargo, interfieres en aquello que su alma por sí sola hace por ellos. Confiar en el proceso, confiar en lo que sucede en los hijos. Y a veces es muy difícil porque los hijos toman decisiones difíciles y decisiones dolorosas. Pero hay que aprender a aceptar eso y a seguir trabajando en nuestro propio proceso. Miremos esta. Hijo bombril, hijo frustrado. La buena intención que incapacita, limita y ahoga. Y quiero escuchar, leer tus opiniones sobre esto, sobre el famosísimo hijo bombril. Es este hijo que a pesar que en ocasiones forma un nuevo hogar, forma una nueva familia, no se desprende totalmente de esa dependencia materna o paterna, o de los dos, y está permanentemente, está más pendiente de su familia de origen que de su familia nuclear. ¿Por qué? Porque este todavía no se ha hecho adulto. La semana pasada atendí a una chica, una enfermera, y ella me decía, es que mis abuelos le brindaron todo a mi papá y a mis tíos. Entonces, mis tíos nunca han trabajado. Ya todos son adultos, ya todos tienen su hogar. Y me dice ella, el único que ha trabajado es mi papá. Cuando le pregunto, ¿y en qué trabaja tu papá? Dice, él es el administrador de los bienes de los abuelos. Entonces, finalmente, sigue ahí anclado a ese sistema familiar. ¿Está mal pertenecer al sistema familiar, mirarlo con respeto? No, en absoluto. Es bueno mirar el sistema familiar, honrarlo, respetarlo, admirarlo, pero no depender ciegamente de este sistema. Esta misma joven me decía, por ejemplo, mi abuelo murió el año pasado y muchas cosas han cambiado. Mi abuela dejó de ser tan dura y ya deja, escuchen esto, y ya deja que las mujeres nos sentemos al comedor. Yo le dije, espérame, explícame un poquito de eso. Me dijo, sí, es que mi abuela decía que la mesa era solamente para los hombres de la familia, pero ahorita está un poquito más blandita y ya permite que nosotras nos sentemos en la mesa.
en 2022. No es historia patria, sigue pasando ese machismo y esa dependencia, la buena intención de brindarle a los hijos todos, de hacerles el camino más fácil. Si pudiera caminar los pasos por ti, los caminaría. Si pudiera cruzar los puentes por ti, los cruzaría. Si pudiera. Y te veo, hijo, como decimos frecuentemente, en esa burbujita de cristal, para que nada te toque, para que nada te haga daño, para que nada te duela. Pero ¿qué pasa con esa buena intención? Que cuando tu hijo y el mío salen a la calle, dejan de ser el príncipe de papá, el niñito de mamá, y pasan a ser uno más del montón de los 6.000, 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, de los millones de colombianos que andamos por la calle, y venezolanos que andamos por la calle, y tu hijo y el mío pasan a ser uno más. Y cuando no reciben esa buena intención y ese cariño y esa adoración que recibían en su casa, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué crees que pasa con ellos cuando se estrellan con el mundo? ¿Qué pasa con ese adulto que lleva por dentro un niño incapacitado, limitado y ahogado? ¿Qué crees que pasa? ¿Los leo? Los leo, vamos, aporten. Mónica, Cata, bueno, pasa que el niño no sabe cómo reaccionar, cómo defenderse. Se frustran y les cuesta sobreponerse. Gracias, Luis Fernando. Se frustran, les cuesta sobreponerse. Se siente infeliz, se siente infeliz. Y entonces son personas que después terminan enojadas con la vida. Son personas que después reclaman a sus padres, tú no me permitiste hacer esto, tú no me diste la libertad. Y son esas personas que después tú te encuentras muchas parejas que dicen, no, no queremos tener niños, no queremos ser papás. Es que el mundo es muy duro, es que el mundo como está, ¿para qué traer hijos al mundo? Siempre el mundo ha sido complicado. Venimos de guerras, venimos de conflicto, venimos de... Esta no es la primera pandemia ni la primera guerra. Y la humanidad avanza. Si nos quedáramos con ese concepto, es que el mundo está muy difícil para traer hijos, nosotros no estaríamos aquí. Pero es esa frustración, es ese sentimiento de incapacidad, es ese sentimiento de ser todavía un niño empacado en un cuerpo de adulto. Un cuerpo de adulto que no sabe qué hacer con esa adultez, porque todavía no la abraza, porque todavía no se hace consciente de esa adultez. El hijo hombre. Y entonces, solamente el yo adulto está capacitado para formar pareja. Si llegas infantilizado o infantilizada a formar pareja, no va a funcionar. No va a funcionar la pareja. ¿Por qué? Porque este o esta, en su caso, no van a estar buscando una pareja. ¿Van a estar buscando qué? Diana Mercedes dice, algunos llegan hasta volverse discapacitados, nos dice Diana Mercedes. Entonces, le dice la pareja, olvidó enseñarle a su bebé a vivir como adulto y a trabajar en equipo. Y la mami le dice, ven, Pipe, ¿y mi cena? No tengo ropita limpia. Y, y esto que parece un chiste y esto que parece una broma es tan frecuente, es tan constante
cuando las personas consultan, una mamá o un papá. ¿Sí? Buscando una mamá, buscando un papá, mental y psicológicamente discapacitados. Entonces es cuando la mente infantil no se va. Y estamos viviendo desde las heridas de la infancia. Estamos viviendo desde las heridas de la infancia, que tanto comentamos el año pasado. Tuvimos la posibilidad de hablar sobre las heridas de la infancia, el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia con sus respectivas máscaras. Entonces sabemos que cada herida de la infancia tiene una máscara. Y entonces, ¿cómo vamos como adultos? Con la máscara de la dependencia, con la máscara del control, con la máscara del rigor, con la máscara, con la máscara, con la máscara. Andamos con la máscara. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo convivir con ese niño herido. Entonces, así no logramos concretar pareja. El peso específico es esto que hablábamos hace un poco para entender la prioridad de los primeros. ¿Quiénes son los grandes y quiénes son los primeros? ¿Cuál es el peso específico que tiene cada uno en la familia? ¿Quién es el grande y quién es el pequeño? ¿Cuál es la prioridad para entrar en un proyecto en la vida? Entonces, hay diferentes tipos de peso específico. Por ejemplo, peso específico por edad. El que es más grande, el que es más grande, pues tiene más jerarquía que el que es más pequeño. El hermano mayor, por ser el primogénito, tiene una jerarquía diferente con respecto a sus hermanos. En todo lo demás son iguales, pero tiene una jerarquía por ser quien hizo que papá y mamá se hicieran padres, si es el caso. Si es el caso. O puede ser el caso que hizo a alguno de los dos padre, a la madre o al padre, si hubo parejas previas. Eso es jerarquía, entender quién llegó primero. Y yo lo logro entender o lo logro explicar con algo que me pasó en Cuba. Cuando yo llegué a La Habana, a la salida de los hoteles, habían, te estoy hablando hace más de 20 años, habían taxis Mercedes, BM y Volvo. Entonces, siempre esos carros te trasladaban y te cobraban en dólares. Y entonces yo me fui a dar una vuelta por toda La Habana, me metí a los barrios que no son turísticos, me metí por las calles, me metí por todos lados. Y yo dije, ve, me quiero montar en una guagua, en un bus. ¿A qué pasa? Y me dijeron, no, no te van a dejar subir. Y yo, ¿por qué? No, porque eso es solamente para los cubanos. La única manera que te metas es que no hables, que no digas nada porque se te nota el acento rolo bogotano. Ok. Y hice fila. Y cuando yo llegué a hacer fila, todos me miraron como, ¿qué pasó? Y yo no sabía cuál era la dinámica. Yo no tenía idea qué era lo que tocaba hacer. Entonces me dijeron, último compañero. Y yo, último. Bueno, llegó otra persona y dijo, último. Se quedaron mirándome, yo todavía no entendía la dinámica y alguien le dijo a ese que dijo último, bueno, acá este muchacho, porque en ese tiempo era un muchacho de frondosa cabellera, aquí este muchacho va delante tuyo y delante de él va tal persona. ¿Qué sucede? No había fila, era un montoncito de personas esperando la guagua, pero llegaba alguien y decía, último, ok, último, delante tuyo va el señor de chaqueta azul y delante va la señora de chaqueta amarilla o de espalda amarilla. Entonces, cuando llegaba la guagua y abría su puerta, ya cada uno sabía quién iba adelante y quién iba detrás. Y aún sin haber fila, ante el aparente desorden, había un orden. Entonces yo ya sabía delante de quién me tocaba y quién iba detrás mío. ¿Por qué? Porque finalmente logré entender cuál era el orden que ellos tenían.
Y finalmente, para entrar a la vida, es importante tener ese orden. ¿Quién llegó primero? ¿Quién va delante tuyo? ¿Quién va detrás? No, no solamente a nivel familiar, también a nivel empresarial. En ocasiones no queremos entender que el jefe es el jefe y que él tiene una jerarquía, que este compañero lleva más años. Sí, pero es que yo sé más. Sí, pero hay una jerarquía que hay que respetar. O en su efecto, te ascendieron. Ah, ok, ya tú tienes otra jerarquía. A nivel empresarial, la jerarquía es totalmente diferente. ¿Qué es esto del peso específico? Si yo tengo más años, se supone que debo tener un peso específico mayor porque he visto más de la vida. El peso específico es que si yo tuve el privilegio de estudiar y alguien no, pues yo tengo más peso específico. Si yo tuve un matrimonio y no prosperó, pues tengo más peso específico que ese joven soltero que nunca ha experimentado vivir en pareja. Tengo más peso específico yo que he tenido hijos, y en este caso abuelos, que aquel que no ha tenido hijos. Pero no quiere decir que el peso específico lo tenga siempre el mayor. En ocasiones, los pequeños tienen el peso específico. Por ejemplo, vamos a subir Monserrate. ¿Quién tiene mayor peso específico para subir Monserrate? ¿Ese señor de 57 o un joven de 25? El que lo haya hecho ya. En este caso, en este caso, el estado físico, si yo no soy un atleta, sino que soy un señor corriente, generalmente el de 25 va a subir más fácil que el de 57. El mayor peso específico para el manejo de tecnologías. Entonces, si Los tú, chinos de ahora. sí, exacto. Si El que tú, ya lo haya hecho. si vas a hablar de tecnología, con los chinos de hoy. Ujú. Así yo me la mantenga ahí metido en el computador, ellos saben el truco, saben el ataje, lo tienen todo. El que tenga mejor estado físico, algunas veces no es el menor, claro que no. En muchas ocasiones no es el menor. Pero hablando en promedios, sí tendría que tener un mayor rendimiento físico, uno de 25 que uno de 57, no necesariamente. Esto va a ser referente al peso específico. Y el peso específico tiene que ver con el orden. Respetar que ese peso específico también te da una jerarquía y también te da un lugar con respecto a ese tema en el cual tú tienes el mayor peso específico. Quiero por favor que vean este video y lo logras ver en silencio, haciendo un repaso mental por aquellos temas que hemos compartido desde desde los primeros encuentros o incluso desde los encuentros del año pasado. Quiero pedirte que por favor veas este video que tarda algo así como 5 minutos, como en episodios muy puntuales. Ah, ok, aquí pasó esto. Oh, me quedo con esto que pasó aquí. Y quiero, por favor, pedirte que lo veas y lo mires con completa atención, que estés presente totalmente para que no te pierdas ningún detalle, porque cada detalle es supremamente diciente y valioso.
Y quiero, por favor, que me expreses qué sentiste viendo este video, de qué te diste cuenta, qué notaste, qué pasó contigo. Viendo este video me di cuenta de, y los escucho y los leo. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién nos comparte un mensaje? Ahí hay muchas distinciones sobre lo que hemos conversado. Bastantes. Clara, levantaste la mano. Clara, por favor, abre tu micrófono. Clara García. En una de las escenas vi que los sentimientos de la mamá se transmiten al niño. También me di cuenta que el hijo cuida a su mamá, que la mamá vuelve a ser como indefensa, como un niño pequeñito. Sí. ¿Qué otra cosa? Que tal vez para educar a los niños hay que ser un poco, pues soltarlos y luego como volverlos es como un tire y afloje, mientras los está como educando. Sí, Clara. Aquí el tema es que ese cordón umbilical, mientras los dos estuvieron vivos, ese cordón umbilical los estuvo amarrando. Entonces, en la pedagogía familiar sistémica decimos que el amor une, pero el miedo amarra. No solamente a las madres con los hijos, a los padres con los hijos, sino también entre pareja. Y generalmente decimos nosotros que una pareja desde el amor se puede separar, pero una pareja desde el miedo permanece amarrada. Voy a leer aquí lo que hay en el chat. Vámonos con... Carolina, viendo este video me identifiqué con mi madre. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Cristina, el temor a ser libres, tanto la madre como el hijo. Cata Pac, una reflexión sobre la forma como hemos educado a nuestros hijos. Diana Mercedes dice, la mamá nunca lo dejó ser él, nunca lo dejó vivir. Y Luis Fernando dice, me impresionó. Eso yo quería escuchar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes? No solamente como el análisis racional, sino qué pasa contigo. Luis Fernando, a mí también me impresiona cada vez que lo leo, me pongo como amparo, me erizo. Entonces es eso, me impresiona. Viendo este video recalqué que la libertad es el alimento de nuestra humanidad y que para poder volar debemos alejarnos del nido, honrar nuestras raíces. Y precisamente de allí el título de nuestros talleres. Con raíces tengo alas. Sí, debo fortalecer esas raíces, pero ¿para qué? Para volar, para tener esa posibilidad de libertad. Diana Mercedes dice, y adicionalmente, ella no vivió su vida. Ella se olvidó de ser mujer y se dedicó única y exclusivamente a ser mamá. Aquí tengo un mensaje por directo, dice, le dañó la vida al hijo con la manipulación y la sobreprotección. Una mamá tóxica. Y si la vemos allá afuera, si no la encontramos, al dibujito andando, vamos a decir, ay, qué viejita tan querida, qué mamá tan tierna, qué mamá tan pendiente, pero lamentablemente, sí, se convirtió en eso. ¿Hasta qué punto los preparamos para la vida? Deben aprender a manejar la frustración. Se crea una codependencia que es nociva para los dos, para ambos, madre e hijos y viceversa. No lo dejó volar. Y dice, el amor malentendido limitó la vida de los dos.
Eso me gusta, Amanda. Esa es una buena conclusión. El amor mal entendido, sin orden, que es de lo que estamos hablando. Y por eso digo, sin orden, el amor no fluye. Aquí claramente había un desorden. ¿Cuál? Que ninguno tenía su lugar. Ella no tenía el, el lugar de grande y de madre, y él no tenía el de niño. Eso es algo que llamamos pareja emocional. De ella y de él, solo perdiendo el miedo se puede ser libre y amarse desde lo que es cada uno. Muy bien, gracias por sus aportes. Veo que no hay más manitos arriba. Allí también vemos, es que este video es tan rico, tan, tan fructífero en mensajes. Por ejemplo, cuando les cierran el almacén, ahí tiene que ver con algo de lo que hablamos de papá y mamá. Mamá es la fuerza de la prosperidad del proyecto, pero sostenerlo y hacer que se sostenga en el tiempo hace falta la fuerza masculina. Y ahí hacía falta la fuerza de papá. ¿Dónde quedó el papá de este niño en todo este cuento? En ningún lado aparece. ¿Ok? Entonces hace falta esa fuerza. Luego, cuando él quería mirar hacia otro lado, no podía porque estaba ocupado, amarrado. Es como le dijo Luis Fernando, impresionó. Y eso es algo que se llama pareja emocional. Alguno de los hijos ocupa el lugar emocional de alguno de sus padres, generalmente por ausencia del padre reemplazado. La pareja emocional, aquí en la ilustración nos muestra a este hijo siendo pareja emocional de su mamá, pero aquí también puede estar una hija siendo pareja emocional de mamá. O por el contrario, si acá hay un padre, aquí puede estar este hijo siendo pareja emocional de papá o una hija siendo pareja emocional de papá. Ahí no importa el género. Importa es la independencia, la libertad perdida por ese padre o por esa madre o por ese hijo en ambos sentidos, porque no se respetó el orden. Es muy frecuente escuchar cuando el papá se va, cuando el papá fallece, no importa la historia, el resultado es el mismo, papá no está, decirle a alguno de los hijos, ahora tú eres el hombre de esta casa, ahora tú eres el hombre de esta casa. Y es un desorden mayúsculo, ¿no? Porque ese hijo abandona su lugar, abandona su postura de pequeño y se convierte en la pareja emocional de mamá o de papá, y más allá pasa a ser el papá o la mamá de sus hermanos. Entonces, muchas personas, muchos adultos se quejan de eso. Es que a mí me tocó hacerme cargo de mis hermanos. Yo era una niña de 15 años y tuve que abandonar mis estudios, tuve que abandonar mis sueños, abandonar todo por estar pendiente de mis hermanos. No, es que no puedo salir porque tengo que estar pendiente de mi mamá. Es que este fin de semana no voy a estar con mi esposo y con mis hijos porque voy a visitar a mi papá. Entonces, es esa pareja emocional de la cual debemos liberarnos. Y eso quiere decir no visitar a papá, no visitar a mamá, no llamarlo en absoluto, pero con plena libertad, que no sea una obligación y que por andar pendientes de ellos no descuides tu proyecto de vida, el proyecto de vida que tú has construido. Honrarlos, amarlos, nutrir esa raíz, pero con la plena libertad para volar. Yo estoy pendiente del chat, si alguno de ustedes debe participar. Plena libertad. Y mira, por ejemplo aquí, él no está capacitado para ser pareja
¿Por qué? Porque este lugar está ocupado. Está ocupado por su padre, por su madre. Y entonces necesita la aprobación, necesita la opinión, necesita contar con, pedir permiso a. Y entonces estas dinámicas del movimiento constelar muestra que no hay espacio para la pareja. En ocasiones cuando configuro con muñequitos, con figuras, las personas reciben unas figuras de este tipo y las van colocando sobre un espacio. Entonces se coloca la persona, coloca la pareja, coloca los hermanos, coloca los padres, coloca los hermanos, y cuando va a colocar el de la pareja dice, no hay lugar. A pesar que es una metáfora de información inconsciente, eso nos da información. Y en muchas ocasiones, esa nueva pareja, esa relación que se ha creado, no tiene el lugar, porque él o ella están ocupados siendo pareja emocional de su madre. Están siendo pareja emocional de su madre o de su padre, indiferente, de cualquiera de ellos dos. Por eso es importante entender esto. Las pérdidas. Los que no llegaron a la vida, los que se fueron antes de tiempo, hacen parte del sistema. Ahora, cuando hablábamos del orden y del peso específico, yo decía, no es lo mismo ser hermano mayor que ser el segundo hermano o que ser el menor. Y en muchas ocasiones, cuando le preguntamos a la persona, ¿cuántos hermanos tienes y qué lugar ocupas entre ellos? Somos dos y yo soy el mayor. Ah, ok. Pero luego cuando indagamos en su historia, pero es que antes que yo naciera, mi mamá perdió uno, tuvo un aborto. Entonces no eres el mayor. Y ahí se configura un desorden. Cuando no se respeta la jerarquía de los anteriores, incluidos los que no. Así estén muertos, los padres siguen siendo pareja emocional. Muy buena pregunta, Delia. Delia pregunta que si aunque los padres estén muertos, siguen siendo pareja emocional. Sí, sí. Hace poco atendí a una persona, a una señora que es pareja emocional de su mamá. Su mamá linda, hermosa, perfecta, inmaculada. Mi mamá, una mujer servicial, generosa, lo más lindo del mundo. Es que mi madre. ¿Y tu padre? No. Él vive con nosotros allá en un cuartico que le tenemos, pero él fue mal padre, él tuvo otra familia. Ahorita lo tenemos ahí, pero porque no hay donde más, no hay donde más dejar, ¿no? Pero mi madre, no, tú la vieras. A mí todavía me duele. Y la persona dice, es que si yo tuviera a mi mamá, mi vida no sería tan dura, si mi mamá no se hubiera ido. Y cuando entramos más en detalle, ella me dice que su madre falleció hace 17 años. Y cuando ella me dice, es que me cuesta seguir la vida sin mi madre después de 17 años, ¿qué pasa? Que ella está mirando hacia atrás. Y literalmente hicimos un ejercicio y le dije, mira hacia atrás, mira hacia el pasado, mira hacia donde están los que ya se fueron, con una imagen, con un muñequito. Mira, allá está mamá. Y ella miraba y miraba a mamá. Y yo le decía, ¿de qué te estás perdiendo? ¿Y de qué creen que se estaba perdiendo ella? Delia, ¿de qué crees que se estaba perdiendo esta señora que estaba mirando hacia atrás? Porque le costaba soltar la pareja emocional de mamá, aunque hubiera fallecido hace 17 años. ¿De qué se estaba perdiendo?
¿Alguien? ¿De qué se estaba perdiendo ella? De vivir plenamente. De vivir plenamente. ¿Y de qué más, Clara? A ver, hagamos esto. Estaba perdiendo de la compañía de su papá, de vivir con esa persona también, y después, ¿qué recuerdos va a tener? De Exacto. vivir plenamente. Y adicionalmente, de tener su propia pareja. Sí la tiene. Y aquí dice Amanda, de lo que tenía al frente a ella. Carolina dice, perdiendo su vida. Básicamente era eso. También coloqué una figura que representaba a su esposo y adelante 3 figuras que representaban a su hija y a sus 2 hijos. Y le dije en algún momento el nombre de ella, le dije, ¿y tus hijos? Ah, están allá atrás. ¿Ok? Y si sigues mirando lo que no fue, lo que ya fue, lo que pasó, que la puedes seguir honrando en tu corazón. Pero si sigues mirando hacia allá, ¿de qué te estás perdiendo? ¿De mirar a mis hijos? ¿Ok? Entonces es cuando ella gira y logra ver el panorama completo. Aquí al lado, perdón, aquí al lado derecho de ella, estaba su pareja y aquí al frente estaban sus hijos. Pero si sigo siendo pareja emocional de mamá, aunque se haya muerto, me pierdo de mi vida, me pierdo de lo que está pasando y me pierdo. Es el desorden. Por estar con mi anterior, me olvido de mis posteriores. Por estar con mis ancestros, me olvido de mis descendientes. Entonces, si yo miro hacia el frente, miro mis descendientes, miro aquí al lado a mis pares, hermanos, pareja, compañeros de trabajo, y respeto y honro a los que están atrás. Me respaldo en ellos, los tomo en mí, los incluyo, pero tomo fuerza, tomo orden, tomo mi lugar y miro hacia adelante. Cuando miro hacia atrás y sigo siendo emocionalmente de alguien que ya se fue, dejo mi lugar, lo abandono. Delia dice, del presente y de sus seres vivos. Exactamente. Gracias, Delia, por la pregunta, muy oportuna. Y entonces estábamos hablando de las pérdidas. Y lo he repetido, yo creo que los 4 martes que hemos compartido aquí, he repetido esta frase. Si uno de tus padres muere, tú eres huérfano. Si tu pareja muere, eres viudo o viuda. Pero si un hijo muere, eso es desorden. Tanto así que no tiene nombre. No tiene nombre, que yo sepa. Que yo sepa, cuando tú pierdes un hijo, eso no tiene nombre. Entonces, eso claramente habla de un desorden, porque algo se rompe en ti, algo se rompe allá adentro. Entonces, por esos que se fueron antes de tiempo, también deben ser honrados, también deben ser vistos y también deben ser configurados y también deben contarse. Ellos también hacen parte de la familia. En muchas ocasiones, y yo todo lo cuento con cuentos, con alegorías, con símiles, cuando me dice alguien, no, Valo, yo estoy bien. Yo sé que antes de que yo llegara a esta vida, mi mamá y mi papá perdieron un niño, pero a mí no me afecta en nada. Entonces, yo les he hecho el siguiente cuento. Imagínate que tú estás en una fiesta, tú estás en un salón y esa fiesta se llama la fiesta de la vida. Estás ahí con ventanales de cristal, lo más de sabroso en tu vida y estás disfrutando algo delicioso, algo que te gusta, algo apetitoso. Cuando de pronto afuera, por uno de esos cristales, está tu hermanito que se fue, te está mirando desde afuera. Y él no puede entrar a la fiesta de la vida. Pero tú estás aquí disfrutando el banquete, la fiesta, y ves a tu hermanito ahí por fuera, pero no puede entrar. Y le digo, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te sientes? Y generalmente las respuestas son muy parecidas. Quisiera salir. Y entonces ese quisiera salir, ese sentimiento que a veces una persona tiene y no sabe a dónde, de me quisiera morir.
Dice Odín Dupeirón, un mexicano, dice, todos somos suicidas de closet. En algún momento de la vida hemos querido morirnos. Y si perdí un hermano, o así no lo sepa, allá en esas memorias profundas está ese sentimiento de querer salirme a rescatarlo, a invitarlo, a acompañarlo, como para que la vida sea más justa, como para equilibrarla. O me dicen, le querría brindar, pero tú no le puedes brindar porque a través del cristal no pasa. Entonces dice la persona, entonces no disfrutaría ese delicioso plato o no disfrutaría tanto la vida. Y finalmente siento, por lo que he visto, por lo que he podido, los procesos que he podido acompañar durante estos años, por las historias que he escuchado, por el aprendizaje que me dan las personas que tienen la generosidad de compartir conmigo, que me saboteo la vida si hubo una pérdida antes de mí y no fue incluido. Y no fue incluido. Es diferente cuando es incluido y mirado con respeto, porque entonces a ese hermano, a esa hermana, a ese que me antecede en la vida, yo le digo, tú te fuiste, pero yo me quedé. Mírame con buenos ojos y dame permiso de hacer algo diferente con la vida, de hacer algo productivo con la vida. Ahí lo incluyo y ahí genero un orden. Aquí tengo un mensaje en el chat. Clara dice, ¿es posible que nos envíes el video al WhatsApp? Gracias. Ok, lo compartiré con gusto. Entonces, por eso es importante incluir con respeto, y esto ya lo hemos dicho, para que haya orden a los vivos y a los muertos, a los conocidos y a los desconocidos, a todos por igual. Algo fundamental de la pedagogía familiar sistémica es algo que se llama asentir. El asentir. ¿Y qué es asentir? Asentir es decirle sí a la vida, tal como es, tal como fue, sin pretenderla cambiar, sin pretender cambiar esos episodios de dolor. ¿No? La siento, tomo la vida tal y como me fue dada, con lo bueno y lo no tan bueno, con los días de sol y con los días de lluvia. ¿Usted volvería al pasado? Jamás. ¿A buscar a quién? Hay un video que dice. Entonces, en muchas ocasiones nos hacen esa pregunta. ¿Tú volverías al pasado? Y las personas en muchas ocasiones decimos sí, una visión romántica y que finalmente es mentalidad infantil. Quisiera corregir esto, corregir aquello. Pero que yo sepa, no podemos hacer eso. Lo que sí podemos es asentir, es mirar con respeto nuestra historia, mirar con respeto nuestras equivocaciones, nuestros fallos. Finalmente, esas equivocaciones, esos fallos, esos fracasos, esas embarradas nos construyeron, nos edificaron y hacen que seamos quienes somos. Entonces, asentir es decirle sí a la vida, tal como es, tal como fue, incluso con las pérdidas, con las pérdidas. La pandemia se llevó muchas vidas y dentro de esas vidas que se llevó amigos muy queridos míos. Y yo miro la pandemia y puedo asentir que es así, que la tomo tal como es, tal como fue. Me trajo posibilidades de valor para mi vida y también que me quitó a amigos muy queridos. Pero asiento la vida. Le digo sí. Porque si yo le digo no, no resuelvo nada. Y me pongo en conflicto con la vida.
y me pongo en pelea con el mundo. Y me pongo en pelea con los míos y me pongo en pelea con mi mundo. A sentir. Y claro, hay algunos temas que son más fáciles de asentir que otros. Lo más difícil de asentir que yo he podido ver es cuando viene una persona y me dice, perdí a mi hijo, perdí a mi hija. Y decirle que le diga sí a ese evento, que le diga sí a eso, es muy complicado. Porque si a mí me cuesta sentir la pérdida de un amigo, si en ocasiones nos cuesta sentir la pérdida económica, laboral, de estatus, de posición, de tantas cosas que perdemos los seres humanos, ¿cómo podemos sentir perder la vida? Pero es que si no la sentimos, nos frustramos, nos estancamos, nos volvemos como el agua que no fluye. Y el agua necesita fluir. ¿Qué pasa si el agua no fluye? ¿Qué pasa si el agua no fluye? Se pudre, se contamina. Se pudre y se contamina, Amanda. Y si nosotros no sentimos, ¿qué pasa, Amanda? Lo mismo. Exactamente. Todo adentro. Lo mismo. Vamos, nos enfermamos. Sí, el cuerpo habla, el cuerpo habla. El cuerpo habla. Por eso es supremamente importante decirle sí a la vida, tal y como es, tal y como fue, pero no con el sentido ese de la resignación. Ay, me tocó, ay, qué terrible es la vida. No, es lo que me tocó vivir y de ahí debo tener un aprendizaje y debo fortalecerme, salir fortalecido y que, y que eso y que eso terrible que me sucedió, si está en mis manos, no vuelva a suceder. Osvaldo, perdón, una pregunta. ¿Ese asentir es como la aceptación Sí, o no? sí, sí, sí. Es decirle sí a la vida tal como es, tal como fue. Es la aceptación, pero que empodera, no la aceptación que victimiza. Es eso, Clara. Gracias. Y entonces, cuando yo logro asentir, yo tomo la vida tal y como es para hacer algo valioso con ella. Y si tengo el corazón roto, me pongo de pie y me hago unas alas para volar. Muy romántico, muy muñequito, pero en resumen es eso. ¿Cómo me empodero para ir a lo siguiente? ¿Cómo no me estanco a pesar del dolor? A pesar de lo que pase. ¿Sería resiliencia? Sí, catac. Esa resiliencia, la aceptación, todo eso hace parte del asentir. Es tomar del asentir. Lo contrario al orden, desorden. Entonces dice, solemos creer que el amor resuelve todo, pero es claro que sin orden el amor no fluye. Perdón, yo miro el tiempo, que quiero ser muy, muy cuidadoso con el tiempo. Y mira, ya saben que a mí me gustan los ejemplos y los cuenticos, y eso se lo aprendí a mi mamá, y ya loro viejo soy y seguiré con mis cuentos. ¿Cómo hablo yo del orden y del desorden, por ejemplo, en un taller, o si yo tengo jóvenes, o si tengo niños, para explicarles? Les digo, imagínense un salón lleno de personas, y le digo, imagínate que tú vas a llevar el amor del punto A al punto B. Eso se llama orden. Entonces, imagínate que
que tú estás en dos extremos de Bogotá. Ponle que vas hasta Bosa, o que estás en Bosa y tienes que irte hasta Usaquén, Toberín, por allá lejísimos, ¿no? Entonces, tú haces ese recorrido y llevas un encargo del punto A al punto B, y ese encargo se llama el amor. Entonces, tú tomas un transporte particular, un transporte público, tomas un Transmilenio, tomas una moto y te desplazas del punto A al punto B. Si hay orden, si los semáforos funcionan, si el transporte fluye, si las vías fluyen, el amor llega, ¿verdad? Si hay orden, el amor llega del punto A al punto B, a pesar del trancón, a pesar de los obstáculos, a pesar de la lluvia, el amor llega. Pero imagínate que no hay orden. ¿Y qué es orden? ¿O qué es desorden en este caso? Pues que los carros pueden andar en contravía, que los semáforos no funcionan, están todos apagados, que está lloviendo y que hay trancones y que la gente hace lo que quiere. Pregunta, ¿el amor llega del punto A al punto B? No, Es improbable. se demora en llegar. Y si llega, se demora en llegar. ¿Y cómo llega? Llega Desgastado. desgastado, cansado, devaluado. Y eso mismo sucede en las familias. Si no hay orden, el amor no fluye. Si yo como papá no estuve presente en la vida de mis hijos, y después aparezco y le digo, hijo, es que yo te amo mucho, pues él va a decir muchas gracias, pero como que muchas gracias y ya, ¿no? Porque es lo que sucede en muchas ocasiones. Hay que tener un orden para que el amor fluya. La siguiente ley, 8:16, 4 minutos, alcanzamos a tocarla porque tenemos bastante tema, es el equilibrio entre el dar y el tomar, la fuerza del equilibrio. Cuando un miembro da demasiado, al contrario, o cuando alguien toma algo que no le corresponde, esto genera un desequilibrio y puede tener consecuencias en toda la red familiar. La relación entre padres e hijos es la excepción, como hablamos en nuestro primer encuentro, porque los hijos nunca podrán devolverle a los padres el regalo de la vida. Lo único que pueden hacer es tomar su vida y hacer algo valioso con ella. En la ley del equilibrio, del dar y el tomar, si tú solamente das y das y das y das, llegará algún momento en que te canses de dar. O el otro llegará el momento en el que se canse de recibir. Porque si tú das, pero no recibes, que eso se llama arrogancia, según Bert Hellinger, algunas personas dicen, no, es que yo soy generoso, yo solamente quiero dar, pero si no das, eso es un sinónimo de falta de humildad, por no decir arrogancia, pero sí es falta de humildad, ¿no? Entonces, ambos padres son importantes. Cuando te parcializas hacia uno de ellos, pierdes tu equilibrio interno. Cada miembro de la pareja debe responsabilizarse por llenar sus espacios vacíos, por resolver lo suyo. Como veíamos la diapositiva del año pasado, de la semana pasada, esas ramas juntándose y dando origen a un nuevo árbol. Y así construir el puente que haga posible una relación de pareja saludable. Desequilibrio. Si das mucho y no recibes nada a cambio, te cansas. O si recibes mucho y el otro no deja que tú lo compenses, la relación no prospera. La relación no prospera. El balance adulto tiene que ver con el dar, aquello que yo doy. Muchas personas dicen, no, es que yo soy generoso. Sí, pero si tú das,
también tienes derecho a recibir, este recibir es el balance infantil, y este tomar el balance adulto, exigir eso que tú te mereces. Entonces, en pareja. Sonido. En pareja, entonces, si mi pareja me da algo, yo le doy algo. Si ella me da algo bueno, yo le doy algo más bueno. Y si ella me da algo muy bueno, yo le doy algo muy bueno por iniciativa propia, sin que me lo pida. Entonces, es ir construyendo el amor. Ahora bien, viene la pregunta, ¿y si lo que me da no es tan bueno? Si me da algo malo, algo que yo no quiero, algo que no le pedí, pues entonces ahí tú no le devuelves algo más, o si no estarían entrando en conflicto y en pelea. Tú le devuelves un poquito menos. Tú le devuelves un poquito menos. No te quedas callada, no te quedas callado. Tienes que poner un antecedente y decir, esto no me gustó esto que me diste. O sea, la palabra inadecuada, el gesto inadecuado. No solamente estamos hablando de temas materiales. 8:20. Ok, tenemos 10 minutos para que compartamos, para que preguntes, para que... O si no hay preguntas, me tomo los otros 10 minutos. Si no hay compartir. A ver, ¿qué dicen ustedes? Intervención, participamos, compartimos. Amanda levantó la mano. Amanda. Gracias, Osvaldo. Estoy acá con mi esposo y hemos estado haciendo este ejercicio los dos de alguna manera y nos preguntábamos por las personas, cada día más personas hoy actualmente deciden vivir solas, asumir su edad adulta solas. Sí. Digamos, no porque les tocó, sino por propia elección. Sí. ¿Tú crees que eso tiene que ver de alguna manera con la relación con los padres, con ese lazo emocional que tuvieron las personas con sus padres? Bueno, eso tiene tanto de largo como de ancho. Es una conversación bien interesante y es claro entender que dentro de esta metodología nada es absoluto o determinístico. No es decir, esta es la fórmula y si tu hijo hace esto, entonces la consecuencia es esta. No, no es absoluto ni es determinístico. Hay que mirar cada caso en específico. Sin embargo, sí hay muchos momentos en los que podemos mirar marcadas tendencias. Una es que eso que de niños vivimos con nuestros padres se llama la experiencia primigenia. La experiencia primigenia es la primera experiencia que yo tuve de pareja. ¿Y cuál es la primera experiencia que yo tuve de pareja? La que vi en mi papá y en mi mamá. Entonces, en algunos casos, si yo no estoy dispuesto a repetir esa historia, la historia que yo me conté, la historia que yo vi en mis padres, muy probablemente allá en el inconsciente tengo toda esa programación que me dice, no, no es necesario tener pareja, es más tranquilito vivir solo. ¿Por qué? Porque en la familia vi conflicto, porque en la familia vi esto. O, por ejemplo, una mujer. No, es que mi padre era un sol, mi padre un caballero, mi padre un príncipe. Va a preferir vivir sola en muchas ocasiones. Acuérdate que no es un sello que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque en este mundo los hombres se engañan, los hombres mienten, los hombres son perezosos y pasan de ser el príncipe azul a convertirse en sapo. Entonces yo no quiero que a mí me pase eso, entonces mejor me quedo solita. Hay muchos recursos y hay muchas decisiones. Otras personas claramente les duele la vida, porque alguno de sus padres estuvo ausente, porque vio una pareja conformada, porque no vio pareja y él ocupó ese lugar, entonces él dice,
Bueno, ese es el modelo de pareja que yo viví. ¿Cuál es el modelo de pareja que yo viví? Solito. Entonces me consigo un perro, me consigo un gato y así siento que estoy bien porque no he revisado cuál ha sido mi herida y no he logrado trascender eso. Es más, si no te lo preguntas, no va a suceder nada. Vas a estar tranquilo con la vida, con tu mascota y sintiendo que la vida así es bien. Y decir, es que este mundo está muy complicado para traer hijos. Correcto. Ok. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Bueno, aunque acuérdate que hay mucho más para comentar ahí para que comentes con tu esposo. Hay mucho, mucho. Carolina, tienes la manito levantada. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bueno, mi pregunta es un poco parecida a la de Amanda. Por ejemplo, si uno es pareja emocional, se llama así, Sí, de la mamá, sí, ¿cómo cortar eso? Pues, o sea, en mi caso yo lo identifiqué. sí. Entonces, ¿cómo lo corto y cómo lo corta ella? O sea, Bueno, en este caso lo tendrías que cortar tú, que eres la que lo ve. Si, ok. si ella no lo ve, si ella no sabe, y tú llegas y Y le sales, digo, pues estás y muy sales, loco. mami, sabes que somos pareja emocional y tenemos, hasta aquí No, llegó lo no, no. nuestro. Ella dice, ¿en qué pasos anda mi niñita? Anda fumando quién sabe qué porquerías, ahora anda con el cilantro salvaje. Ella se va a imaginar muchas cosas porque no está dentro de este contexto. Claro que sí. Entonces, es claro que cada cual resuelve su parte. Ahora, si tú lo ves, ¿cómo logras que ella lo vea? ¿Cómo logras que ella se dé cuenta que esa relación que ustedes están teniendo está en desorden? Porque ella es la madre y ella es la grande y tú eres la niña y tú eres la hija y tú eres la pequeña. Pero cuando se hacen pareja emocional, ella abandona el lugar de grande y tú abandonas el de pequeña y se encuentran aquí en el medio como pareja emocional. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Toma el papel de hija. Sé tú la pequeña para tu madre. Honra sus historias, honra sus Ah, pero aprendizajes. en ese caso yo sí me siento la pequeña y ella la grande. O sea, yo lo siento así. Ok. Pero también creo que hay algo ahí de dependencia y de lo que veía un poco en el video. Entonces, no sé. Sí, igual es un proceso. Acuérdate, esto no es un proceso mágico. Lo primero y lo más importante para resolverlo es lograrlo identificar. Que tú te des cuenta que algo está sucediendo y salir de la ceguera cognitiva, del punto ciego. Cuando tú sales de esa ceguera cognitiva, puedes comenzar a intervenir y tú encontrarás los recursos adecuados de acuerdo a tu propia experiencia o si requieres el apoyo de un profesional para seguir con ese proceso. Pero aquí lo más importante es que lo lograste identificar y entender que es un proceso y que poquito a poquito, suave, suavecito, vas a ir logrando ese propósito, que ahora es un propósito y que hasta hace un ratito no existía. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, 8:27. ¿Alguien más? ¿Algún mensaje? Discúlpame, mira acá, por acá donde está el chat. No, no hay mensajes en el chat. Voy a compartir otra diapositiva para... Voy a compartir otra diapositiva. Más adelante, más adelante, más adelante. Ya les estoy adelantando lo de la otra semana. Acá. Ay, ¿dónde estoy? Mira, el de la madre tóxica. Algunas pistas de una relación tóxica con mamá. Hablar diariamente con ella como obligación o como necesidad, no como con ese gusto que tú dices, ay, voy a llamar a mi mamá para saber cómo está. Y por ejemplo, hoy se te olvidó. No, el drama es que no la llamé, debe estar bravísima. ¿Qué va a pasar con mi mamá?
consultar todas las decisiones adultas o decisiones de pareja o decisiones de tu hogar nuclear con ella. Preferir estar con ella que con los hijos o con la pareja, o en algunos casos ni siquiera tener pareja. Privar a la familia nuclear de bienestar por mantenerla a ella, ¿no? Sí hay que apoyar, sí hay que respaldar, sí hay que cuidar a nuestros mayores, pero no los podemos privar. Seguir viviendo con ella a pesar de ser un adulto hecho y derecho. No salir de la casa materna, de la casa paterna. Entonces, yo me caso, tengo mis hijos, pero sigo viviendo en la casa materna. Decía mi madre, el que se casa, quiere casa y con costalito para la plaza. ¿Ok? Carolina. Sí. ¿Te da pistas esto? ¿Te da alguna otra pista? Sí, sí, claro que sí. Tengo Ok. algunas, otras no. Sí, sí. Pero sí hay algunas. Ujú. Sí, algunas, no tiene que ser todo, son algunas pistas. Muy bien. Claro que sí. Entonces, honrando el tiempo de todos los asistentes, 8:30 en punto. Muchas gracias, Julie, muchas gracias por esta posibilidad. Ay, yo no les pregunté, ¿quiénes leyeron, quiénes ya leyeron o están leyendo o han leído? ¿Dónde están las monedas? El PDF. Mónica, con mucho gusto. Espero que nos reunamos el próximo martes y que para el próximo martes ya todos hayan leído el libro ¿Dónde están las monedas? El PDF. Perdóname, ¿dónde está ese libro? ¿Cuándo lo enviaron o algo así? Eso no lo comparte Osvaldo al WhatsApp. Sí. Ah, te voy a agradecer que nos lo compartas para revisarlo. Gracias. Con mucho gusto, sería muy ¿Dónde lo interesante. podemos conseguir? Perdón. Yo les comparto En el el PDF WhatsApp del grupo, doctora Clara Eugenia. en el WhatsApp del grupo. Igual, Lo que para pasa que es que yo, por ejemplo, entré una semana después, entonces creo que me perdí. Hasta hoy oigo nombrar esto. le pedimos el favor a Julie que si por favor mañana nos lo puedes compartir de nuevo en el Gracias. grupo que tienen. Bueno. Muchas Claro gracias. que sí, señor. Con Gracias. gusto. Nos vemos en Mil gracias, Julie, mil gracias, Osvaldo. Un saludo para todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias por Qué acompañarnos. espectacular encuentro, Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Osvaldo. Osvaldo, mil Buenas gracias. noches. Nos encontraremos nuevamente dentro de 8 días. Sí, señora. Sí, señora. Cuídate Gracias. mucho. Gracias.